7:39 en la mañana y está con nosotros el doctor Richard González, miembro del equipo de abogados defensores de el ex defensor del pueblo Freddy Carrión. Yo le decía a Licenia, doctor González, de entrada, que hay que asumir este momento como lo que es un juicio político. Ayer, en el pleno de la Asamblea, lo último que habrán valorado los 137 o los 75 en realidad, son las pruebas que se presentaron, tanto las de cargo como las de descargo, porque lo que más pesa en un juicio político es el prejuicio ya preconcebido con el que llegan los 137 asambleístas, que además anunciaron anticipadamente cómo iban a votar. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo asumen, en el caso de ustedes, los de abogados defensores, este desenlace ya hoy que ha sido censurado y destituido Freddy Carrión? Buenos días, Alex, buenos días, Liceña, muchas gracias. Efectivamente coincido con que lo último que a veces algunos asambleístas habrán revisado son las pruebas. Había ya decisiones preconcebidas, pero sí creo que también fue una pugna ayer, digamos, por determinar algunos o dejar sentadas algunas bases de aquí para adelante sobre lo que significará, digamos, la reforma política o las propuestas políticas en la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, yo sí creo que como resultado del juicio político, y creo que es bueno que se haya dado, pudimos observar, el país pudo observar cómo la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado pueden ser capaces de forjar hechos para obtener algunos resultados, en este caso la prisión preventiva de Freddy Carrión. Y eso a la Asamblea no le importó, no le importó, ni siquiera dijo, nadie en la Asamblea dijo, vean, qué grave, qué preocupante que se haya determinado que policías mintieron. Lo que sí se hizo en el informe es decir, vea, me preocupa por qué los policías, digamos, no hicieron el procedimiento correcto y lo tuvieron enseguida a Freddy Carrión. Eso está en el informe. Pero más allá de eso, creo que valoramos, digamos, positivamente en nuestro caso el juicio político porque permitió develar algunas situaciones. Como segundo punto, efectivamente, vean, la votación dada en la Asamblea refleja ya estas posiciones, refleja que precisamente no hay valoración sobre eso. Sí, creo que hay me preocupó el discurso de la señora asambleísta de Iteri porque se veía rabia, se veía odio hacia Freddy Carrión, hacia lo que él representaba, hacia su trabajo tal vez. Incluso la propia asambleísta, que es vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, se atrevió a decir que Freddy Carrión estaba acusado de violación, que Freddy Carrión era un violador. Entonces veo que efectivamente trataron de recoger un poco, enlodar un poco todo lo que ya se había discutido, lo que creo que se debe determinar. Primero, yo sí quiero aclarar a la ciudadanía que no es lo mismo violación que abuso sexual. O sea, la violación en el ámbito penal significa forzar a una persona mediante la fuerza, obviamente, a introducir su miembro viril a otra persona. Acá estamos hablando de un abuso sexual del que se lo acusa, en el que supuestamente forzó a realizar alguien un acto de naturaleza sexual. Lo que los asambleístas hablan es de algún tocamiento, ¿sí? Pero todo eso trató de posicionarse de esa manera y me dejó preocupado cómo se intenta o se seguía intentando para conseguir esos votos que hasta el último, entiendo, se estuvieron negociando. Habrá que preguntar a cambio de qué. Convenientemente se dañó una curul, ¿no? Y no la Eh, podían reparar por media hora, creo. sí, justamente no se podía determinar quién iba a votar, quién no iba a votar. Y, y los tiempos que necesitaban se pudieron dar para obtener esos votos. Yo creo que también podremos ver cuál es el resultado de esa negociación cuando veamos en la Defensoría del Pueblo a quién se encargue y quién entre. Ya la izquierda democrática ya está con sus manos ahí en la Defensoría del Pueblo, ya de hecho está anulada esa defensoría, la gente ya no puede regresar a esa institución, digamos, a verla para obtener al menos resultados razonables en el sentido de que haya un defensor o una institución que eh, haga exhortos, haga recomendaciones, porque es interesante lo que ha ocurrido. Una Defensoría del Pueblo no tiene ni poder de coacción.
Lo único que puede decir, vea, señor presidente de la República, vean, señores organismos del Estado, cumplan con lo que dice la Constitución y la ley. Y ha sido y ha llegado a ser tan fuerte esos exhortos, esas recomendaciones que son de carácter moral, ¿no? Ujú. Que la Defensoría del Pueblo se volvió, digamos, un objetivo de parte de la clase política que ahora está en mayoría en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional. Doctor González, ¿qué decir respecto a esta serie de acusaciones que las formuló ayer el señor asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, en contra del grupo de abogados del señor Freddy Carrión? ¿Y cómo va a influir este resultado político de este proceso de juicio político en el ámbito judicial? Porque la audiencia está prevista para para este viernes, me parece, y esto podría influir porque, bueno, ya hay se puede decir que hay una sentencia en lo político y hay un criterio, una opinión pública que se ha creado a raíz de este resultado. ¿Esto va a influir, los jueces podrían sentirse presionados por este resultado en lo político para tomar una resolución en el ámbito de lo penal? Bueno, lo que usted señala respecto del presidente de la Comisión de Fiscalización, todos vimos cómo el señor presidente protegió a la fiscal general cuando ella fue a la Comisión de Fiscalización. Todos sabemos cómo esa insinuación o esa acusación hacia los abogados no tiene asidero legal de nada. El señor Villavicencio dijo que era aprendiz del derecho rápido, entonces rápidamente habrá elucubrado algún tipo de situación. La verdad, creo que viene parte del show, siendo parte del show que él ha montado para tratar de censurar, lograr la censura de Freddy Carrión antes de tiempo, como ya lo anunció. Ahora, sí, yo coincido, o sea, con alguna opinión en el sentido de que, alguna opinión que ya se viene forjando, en el sentido de que la justicia podrá, digamos, sentirse autorizada después de este resultado político a continuar haciendo lo que ha venido haciendo. Porque se ha demostrado hasta la ciudad, si hablamos en términos jurídicos, de que por lo menos debieron dejarlo defenderse en libertad. Se Claro. han utilizado argumentos de cualquier naturaleza menos jurídicos, menos razonables tampoco, para decir que Freddy Carrión debe seguir, digamos, en prisión preventiva. Pero sí, creo que este resultado preocupa para poder, digamos, afrontar el proceso judicial. Habrá que ver cómo los jueces, que son Marco Rodríguez, la señora Salazar y se me va el nombre de la otra, el señor Samno Macías, que determinan como parte del Tribunal Penal de Primera Instancia, que conocerá efectivamente el día viernes, iniciará el proceso penal. Pero sí, hay una preocupación, creo, por el manejo político que viene dándose de la norma del proceso en la Corte y ninguna observancia de ningún actor político hacia la Fiscalía. Ya tenemos varios hitos en la Fiscalía, varios ruidos en la Fiscalía sobre fraudes procesales montados para determinar o para acosar y acusar a determinados actores sociales, políticos o servidores públicos. Yo les decía al inicio, doctora Alicenia y a usted, que en este juicio político, tanto es así que no se han valorado las pruebas y los argumentos que han presentado, sobre todo en el caso específico del defensor, que me dice un colega periodista que siguió muy de cerca la sesión de ayer, que hubo un asambleísta que les llamó o le dijo hasta delincuente a Carrión, ¿no? Entonces, ¿cómo debe entender la sociedad ecuatoriana este tipo de momentos y de escenarios, ¿no? Yo sí quisiera que usted, como abogado y también haciendo una lectura política del acontecimiento este que vivimos la noche anterior, nos diga, digamos, de qué van los juicios políticos, cuál es la diferencia además entre un proceso de este tipo, de fiscalización a nivel parlamentario, y un proceso judicial como el que se está llevando adelante también en los tribunales. Bueno, yo por eso había llamado a este juicio político linchamiento político, porque eso era lo que se estaba dando. La propia asambleísta, ya parte de la comisión, señaló todo el atropello de procedimientos que realizó el asambleísta Villavicencio. Se le pedía alguna cosa dentro del proceso, alguna petición, prueba, resolvía él solo, no convocaba a la comisión. En algunos casos él era el dueño de la comisión, en otros casos convocaba, por ejemplo, para excluirnos pruebas y no nos tomaba ni en cuenta ni siquiera para decir nada. En unos momentos decidió ya finalmente
que personalmente vaya a Freddy Carrión, luego dijo, no, no, está hablando muy bien, mejor está mostrando mucho, mejor guárdelo otra vez. No le permita repreguntar, a la fiscal no le repregunten, por favor, cúbranla. Bueno, eso es un linchamiento político. No podemos hablar de que hay normas previas claras. Lo que se ha dejado claro es que hay digamos, hay la posibilidad de manejar arbitrariamente los juicios políticos por parte de quien detenta la presidencia de la comisión. Y no hay ningún reglamento, siquiera mínimo, que le pueda poner un control a esa sustanciación, ¿sí? Y sí, es el no tener normas previas claras y concretas de cómo se va a desarrollar y nos traen esto. Nosotros fuimos, por ejemplo, a la justicia constitucional para denunciar, para reclamar por la violación del derecho a la defensa. Y el juez dijo, bueno, solo ha sido un poquito, dijo, porque le ha llegado tarde nomás la documentación, unas horitas, pero el resto está, digamos que está bien. Entonces, ir viendo, creo que la ciudadanía debe valorar qué nos está pasando en la justicia, ¿sí? Hay jueces que no tienen la capacidad para poder afrontar este tipo de problemas y controlar al poder, porque para eso es una constitución, tiene garantías para controlar el poder y que no se desborde en perjuicio de los ciudadanos, para eso es un derecho, así prevé la teoría. Pero cuando ya vamos a la práctica, ir a la justicia constitucional implica que hay un juez presionado, que teme perder el cargo, que si tiene sumarios administrativos por parte del Consejo de la Judicatura, le llaman y le dicen, bueno, si no actúas así, te voy a quitar el cargo, y bueno, tenemos los resultados que tenemos. Entonces, sí es preocupante porque ya no es el inicio, es el continuar de un accionar del Estado que utiliza todo lo que es necesario, todo el aparataje, e incluso mediático, para poder, antes de ahora, le llaman delincuente al procesado, le llaman violador, le llaman cualquier cosa, ¿sí? Para poder tratar de generar en la audiencia, en el auditorio, un escarnio que lleve a aceptar o a vitorear la condena que ya se viene. Entonces, el cargo, la institución en este momento ya está en sus manos, ¿sí? Ahora, veamos si continúan con el despellejamiento, digamos que se está produciendo en otros tiempos, por hacer un símil, lo que hacían es mandar a fusilar. Si hubieran podido ponerle la pena de muerte, lo hubieran hecho tranquilamente. Por suerte estamos en el 2021, porque si regresáramos a tiempos nada más de la revolución alfarista, hay casos y hay jueces que sentenciaron la pena de muerte, por ejemplo, para el coronel Irigoyen en su momento. Doctor González, este proceso político que ha terminado con la censura y destitución del señor Freddy Carrión, cumplió con el debido proceso. Usted señaló algunas partes en las que la Comisión de Fiscalización, encabezada por el señor Villavicencio, o él como tal, como legislador, no permitió que ustedes ejerzan el derecho a entregar documentación, a preguntar, o el señor Carrión a preguntar, a repreguntar o a defenderse como tal. ¿Qué cosas específicas no les permitieron hacer? ¿Dónde se demuestra esta violación al debido proceso, por un lado? Bueno, desde el 27 de septiembre que iniciaron la etapa de evacuación de prueba, fíjese que el señor Villavicencio, que aprendió rápido derecho, decía que esto no es un juicio, es solo la etapa de prueba, sí, pero con esas pruebas se suponía que iban a debatir ayer. Entonces no permitió que Freddy Carrión esté presente desde ese día, no permitió que siquiera repreguntemos a los policías que llegaron, mintieron y se fueron, ¿ya? Ese día. El siguiente día, que fue el lunes 30, tampoco. Siguió como que si estuvieras bailando solo a su ritmo. Y claro, ante la presión, ante evidenciar que no estaban permitiéndole defenderse, que lo habían amarrado de pies y manos y vendado los ojos, entonces dijo, bueno, ya tanta presión, tráiganlo, porque ya pusimos incluso una acción de protección y tuvo que ir a tratar de defenderse allá, pues tráiganlo el día martes, recuerdo yo. Y ese martes se pudo Freddy Carrión pronunciar, pudo exponer la esposa de Freddy Carrión, que ha sido pilar fundamental de la voz de él en cuanto a contradecir lo que la tesis oficial de la fiscalía. Y ese día se pudo evidenciar varias cosas en el testimonio. Ahí supuestamente la asamblea descubrió que hubo cerca de $47,000 en la casa de Falconi. Y sí me preocupa, me da indignación ver al asambleísta Vanegas. Indignación. Como ayer incluso dijo que esos $47,000 fueron o llegaron a ser retirados por la sobrina de Freddy Carrión. Hasta, o sea, Pachacutic debería ver si ese tipo de acusaciones son las que la representan,
para, incluso con el enemigo hay que tener respeto. El ejercicio de la profesión de abogado, yo le exigía al asambleísta Vanegas y le decía que se le cayó el título al señor, porque él mismo en los escritos que puso como interpelante, anunciando sus testigos de cargo, pedía que se le dé el ejercicio del derecho a la defensa, que se le permita repreguntar al interpelado, Freddy Carrión. Cuando ya entró a la asamblea, cuando estaba en el ejercicio ya de la interpelación, se olvidó, y ya no dijo, esta boca es mía. Entonces lo que le importaba es nada más obtener los votos y censurarlo a como de lugar, atropellando todo. Eso en este momento ha demostrado cómo la universidad está fallando, cómo la universidad, ni una universidad siquiera se ha preocupado por este ámbito del acontecer nacional, para bien o para mal, pero digan algo, señores. La academia está muda. Entonces, los gremios de profesionales, los colegios de abogados, mudos. Entonces, ¿para qué están? Club de amigos, la universidad, ¿qué se vuelve? Y eso es lo que a mí me preocupó en cuanto al debido proceso. Al siguiente día, después de que el martes expuso Freddy Carrión, la esposa de Freddy Carrión también expuso lo que había pasado, ya no le permitieron ir. Ya dijeron, guárdenlo, porque está hablando bien. Y parece que está la ciudadanía queriendo escuchar lo que él dice, lo que él presenta. Y claro, todo esto ha develado, repito, el fraude procesal que se montó contra Freddy Carrión para poderlo detener, porque todos vimos públicamente, por suerte hubo un video de que él fue detenido por una supuesta violación de toque de queda a las 2 de la tarde del 16 de mayo. ¿A qué hora nació el abuso sexual? ¿A qué hora se inventaron el abuso sexual? En momentos en que Mauro Falconi debía salir o ya estaba, digamos, tramitándose su audiencia de flagrancia para ver si salía en libertad y no se le exigía indique de dónde salieron los cerca de $47,000. Ahí nació el abuso sexual, en ningún otro momento. Entonces, todo esto creo que lo tiene claro la ciudadanía, ¿sí? A mí sí me preocupa, es de alarmarse porque Priscila Schettini fue atacada. Fue atacada el día sábado, fue amenazada. Y claro, ya hay en redes sociales, por ejemplo, amenazas contra los abogados. Y lo que hace el señor Villavicencio es una especie de dar una orden para que cualquier gente quiera atacarnos, ¿no? Decir, sí, procesen a los abogados y a la esposa, sí, a los que aquí vienen haciendo defensa del señor Carrión en contra de lo que yo digo, verán si pueden, háganle cualquier cosa. Eso es una amenaza velada, es dar una orden para que la integridad física se encuentre en peligro. Yo ahí, ya que ha citado este tema, doctor, quisiera preguntarle cuál es su opinión con respecto de, a ver, dos cosas que están vinculadas a este mismo asunto, ¿no? Lo de la intervención de la ingeniera Priscila Schettini en este proceso. La alerta que ha emitido la red de periodistas libres que dicen que la chica Vivanco de La Posta se siente intimidada y amenazada por esta acción que han planteado ustedes y la señora Schettini por una publicación de este medio digital. Por un lado, ¿cómo reaccionan ante esta alerta diciendo que ustedes le están intimidando a la periodista, que en su ejercicio de la libertad de expresión ha dicho lo que ha dicho en ese reportaje? Y lo otro, ayer en el debate, la asambleísta Ana Belén Cordero, del movimiento Creo, se solidarizó con La Posta. ¿Cómo entiende usted estas dos cosas que le cito? Bueno, primero aclarar que no hemos puesto, porque si vi esa alerta, tergiversan, mienten, les pedí rectificación. No hemos presentado ninguna denuncia por intimidación contra la señora, porque incluso decían que hemos denunciado por el delito de intimidación. Falso, falso. Lo que sí hemos presentado en ejercicio de un derecho, que es concurrir a los tribunales. Jueces que no los manejamos nosotros. Jueces sobre los que influyen ellos y tratan de influir cada momento. Y hemos dicho que no queremos abandonar ese espacio de debate judicial. Y ellos se sienten intimidados. ¿Y nosotros qué nos sentiremos? Linchados, pues. Y eso es lo que queremos detener. Entonces, La Posta, evidentemente, se ha convertido en el brazo de comunicacional del oficialismo. Y eso creo que hay que tenerlo bien claro, más cuando la asambleísta, bien refiere usted, Alexis, se ha solidarizado. ¿De qué? No sé. Y es un debate que el Ecuador debe tener. Si la libertad de información, porque no es libertad de expresión, en ese caso están haciendo o derecho, supuestamente, uso de la libertad de informar, ¿sí? Y si esa libertad de información no transgredió mis derechos. Eso es lo que estamos debatiendo. Y yo no entiendo cómo es que no hemos pedido cárcel, no hemos pedido plata, hemos pedido que respeten. Hemos pedido eso. Y claro,
como no tienen cómo victimizarse, pero si hubieran pedido plata y dicho, ay, sí, se quieren volver millonarios y no sé qué, o cárcel, sí, me quieren mandar a la cárcel por hacer mi trabajo. No, no, no. Respete nomás, señores de la posta. Respete, señor gerente o señora Doménica de Banco. Nada más. Y vamos a llevarlo de un juez a que valore aquello. Ahora, para hacer la difusión de la información que hicieron en este reportaje, si se lo puede denominar periodísticamente así, tenían que haber pedido autorización de la señora Schettini para revelar esa información, tomando en cuenta que de ese proceso al que hacen referencia el señor Carrión resultó ser inocente, fue declarado inocente por la justicia. ¿Pedían que haber pedido autorización de ella o lo puede, en nombre de esa libertad de información, revelar ese tipo de contenido sin la autorización de la entonces víctima? Claro que tenían que haber mínimo pedido autorización, incluso con autorización, tienen que cuidar de los datos personales y de la intimidad personal y familiar de una persona. Ellos son los que tienen que observar una norma constitucional y no pueden lanzarse así a votar los datos para obtener una opinión pública a favor, previo al juicio, porque ustedes verán que ellos se activaron pues, sacando casi 3 videos promocionales de la censura de Freddy Carrión este fin de semana. Eso no es así nomás. No es, es coincidencia. No, eso no es coincidencia. Y cuando la señora vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, quien dijo incluso le llamó violador a Freddy Carrión, dice, me solidarizo con eso, es que está de acuerdo con todo esto que se ha hecho, pues. Esto es consensuado. Entonces, creo que tenemos que tener la idea, y no renunciamos a seguir intentando todo lo que en nuestro alcance de forma legal, jurídica, sobre la base de un ordenamiento que en teoría existe aquí en este país, con las vicisitudes que todos conocemos, con que los jueces no tienen las presiones que tienen, no todos. Hay jueces que han sacado la cara, han sacado la defensa de la Constitución adelante, pero todos conocemos lo que está pasando. Entonces, sí es un escenario complejo, evidentemente, y creo que se ha notado lo que ha sucedido en el linchamiento político a Freddy Carrión Intriago, pero lo veo positivo, creo que hará reflexionar incluso a las bancadas que votaron ayer, cuál fue la posición. Pachacutic tiene una gran responsabilidad histórica sobre esto, que cargará sobre sus hombros de aquí en adelante, sobre qué quiere, qué hace, qué decide y qué se vislumbra para el Ecuador sobre el proyecto político que le ha planteado. Yo le quiero plantear dos preguntas, doctor. La una tiene que ver con el proceso de ayer y la otra, digamos, con el evento original, que es el que provocó todas estas consecuencias, ¿no? Primero, digamos, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes o cómo interpretan el hecho de que los interpelantes en este proceso político no hicieran uso del derecho a la réplica, por un lado? Y por otro, creo que este caso nos deja una lección muy profunda, ¿no? Sobre todo a quienes, siendo autoridades y figuras públicas al mismo tiempo, deben ser conscientes que están sometidos al escrutinio público a todo nivel y que hay que cuidar las formas. Y me parece a mí que lo sucedido durante ese fin de semana fue un desliz que ha tenido unas consecuencias muy graves. Yo quisiera un comentario suyo sobre lo último y también su valoración de el por qué los interpelantes no hicieron derecho a la réplica ayer. Bueno, creo que no lo hicieron porque primero no tenían con qué hacerlo, no tenían material. Si su interpelación, digamos, fue débil, fue pobre, la argumentación que realizaron no tenía prácticamente sustento, entonces sobre la base de que iban a hacer réplica, pero también considero que ya tenían, digamos, previamente determinado que querían ir rápido a la votación porque tenían los votos. Claro, creo que eso se comenzó un poco a tambalear en el momento, como usted señala, que tuvieron que ayudarse del sistema informático con la lentitud de eso para poder volver a reconfirmar esos votos. Ahora bien, claro, en efecto considero que es importantísimo digamos, en un cargo público de tan alta jerarquía y más con la connotación que había venido teniendo la Defensoría del Pueblo, porque Freddy Carrión no es, digamos, solo él en cuanto al trabajo, tenía un equipo de trabajo, ¿no? Que venía llevando adelante varias actividades y bueno, por así decirlo, digamos que podríamos llamarlo, como usted dice, un desliz,
Yo creo que el ir a ver la información, tal vez me he preguntado incluso yo mismo si me hubiera pasado a mí, si hubiera ido en primer lugar, porque alguna gente me decía, pero ¿para qué fue? Qué ingenuo, ¿no? Y yo le decía a algunas personas, vea, los periodistas, por ejemplo, son los que más expuestos están a este tipo de cosas también, porque hay profesiones de riesgo en este sentido, como la de abogado, como la de periodista, que a veces alguien le pide alguna fuente y le dice, vea, yo tengo tanta información, pero necesito que venga usted, no puedo que venga con nadie ni que mande a alguien, ¿no? Entonces eso por un lado, es cuando uno tal vez tiene que buscar información, y yo le decía a algún auditorio en algún momento, si alguien le dice a uno, vea, tengo la prueba reina de que Contraloría fue un autoatentado, y yo quiero que usted venga, chuta, y depende de eso que 21 personas que están siendo procesadas sean declaradas culpables o no, me lo pienso. Entonces, sí, efectivamente hay que valorar que no podemos como figuras públicas estar expuestas a este tipo de deslices como usted señalaba, Alexis, ¿sí? Pero yo quiero señalar que Freddy Carrión nunca tuvo este desliz. Usted no lo ve en ninguna foto durante el ejercicio del cargo, tal vez en reuniones sociales, siquiera almorzando. No se le puede ver, ya lo hubieran sacado. ¿Ya? Este comportamiento él lo cuidaba, él sabía el ejercicio del cargo público que tenía. Y repito, esto se da en momentos en que va a buscar información en función de las denuncias, no que iba a poner, que ya puso. Entonces, sí, creo que todos tendremos que valorar y también aprender de la experiencia que sucedida, y creo que nos deja, digamos, algo bien positivo en cuanto a determinar qué precauciones deberemos tener para seguir ejerciendo nuestros trabajos, cada quien en su caso, porque es un ejemplo para la vida nacional, lo que ha sucedido para cualquier persona que está tratando especialmente de ser una voz disidente del oficialismo. Muy bien. Lo cierto también es, doctor, que si no hubiera acudido y si no hubiera ingerido licor en ese momento, tal vez este caso no hubiera escalado a este punto. Ya está una resolución dada en el tema político, esperemos que les vaya mejor en el ámbito penal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y gracias por el espacio y permitir contar a Priscila Schettini y a todo el equipo de defensa nuestra visión de los hechos. Muy amables, buen día. Gracias, doctor.